Una mujer de 26 años sangre 6 en el house. Las respuestas a estas preguntas están disponibles en W. Una mujer de 26 años sangre 6 en el hospital con una historia de 48 horas de dolor C. 61 ico en el hemiabdomen inferior asociado a 20 deposiciones acuosas al BLA con moco y sangre. Estaba febril y mostraba un dolor difuso a la palpasis 6N abdominal. No se aislaron PAT6 llenos en los coprocultivos de rutina, pero las muestras se inocularon en un medio selectivo para Campylobacter y se incubaron microaeroflicamente a 40 grados centígrados. El examen de las placas al cabo de 42 horas demostró 6 la presencia de colonias mucoides, planas, no hemolíticas que más tarde fueron identificadas como Campylobacter jejuni. Campylobacter y Helicobacter son PAT6 llenos humanos importantes. Sin embargo, su descubrimiento se remonta a apenas 20 a 30 años. 1. LOE propiedades de Campylobacter y Helicobacter fueron responsables de su tardío descubrimiento. 2. Con que 2 alteraciones inmunitarias se asocia a Campylobacter. 3. LC6 Mo sobrevive Helicobacter pylori en el EST6 mago. Las respuestas a estas preguntas están disponibles en www.studentconsult.es. Resúmenes. Campylobacter. Palabras clave. Bacilos curvos, gastroenteritis, síndrome de Guillain-Barré, aves de corral. Biología y virulencia. Bacilos gram-negativos curvos y delgados. Los factores que regulan la adhesión, la motilidad y la invasión de la mucosa intestinal están mal definidos. Epidemiología. Infección zoonotica. Las aves de corral mal preparadas son un origen frecuente de las infecciones humanas. Las infecciones se adquieren tras la ingestión de comida contaminada, leche sin pasteurizar o agua contaminada. La transmisión de una persona a otra es rara. La dosis infecciosa es elevada a no ser que las ACL2-CASMCO se neutralicen o se encuentren ausentes. Distribución mundial con infecciones en tencas observadas a lo largo del AIIO. Enfermedades. La enfermedad más frecuente es una enteritis aguda con diarrea, malestar, fiebre y dolor abdominal. Se cree que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune debida a 280. La reactividad cruzada anquelca entre las olcosacardos de la cápsula bacteriana y las glucoesfingolipídos de la superficie de los tejidos nerviosos. La mayoría de las infecciones son autolimitadas, pero pueden durar más de una semana. Cefites se asocia con septicemia y cicerminación a múltiples órganos. Dian 6 éstico. La detección de bacilos gram-negativos delgados en forma de S en las muestras de heces es poco sensible, pero específica. Los análisis de amplificación de ácidos nucleicos complejos comerciales son sumamente sensibles y específicos. Para las patoaenos entercos y son particularmente útiles para la detección de infecciones Parse-Jejuni y C. coli. El cultivo requiere el uso de medias especiales incubados con valores bajos de oxígeno, aumentados de dióxido de carbono, y en las especies termotlas, temperaturas elevadas. Necesitan 2 o más días de incubación y 6N y es relativamente insensible, a menos que se usen medias frescos. La detección de antígenos de Campylobacter en las muestras de heces es moderadamente sensible y tiene una especificidad mayor que el cultivo. Tratamiento, prevención 6N y control. En la gastroenteritis la infección 6N es autolimitada y se trata con reposición 6N de líquidos y de electrolitos. La gastroenteritis grave y la septicemia se tratan con eritromicina o acitromicina. La gastroenteritis se previene con la preparación correcta de la comida y con el consumo de leche pasteurizada. La prevención de la contaminación de los depósitos de agua controla también la infección. Helicobacter pylori. Palabras clave. Gastritis, úlceras pépticas, cáncer cásico, ureasa, persona a persona. Biología y virulencia. Bacilos gram-negativos curvos. La producción de ureasa hasta niveles muy elevados es característica de las Helicobacter gástricos. Por ejemplo, H. pylori, prueba diagnóstica importante para H. pylori infrecuente en los Helicobacter intestinales. Múltiples factores contribuyen a la colonización gástrica, la inflamación, la alteración de la producción de ácido cásico y la destrucción tisular. Copyright 2017. Epidemiología. Las infecciones son frecuentes, especialmente en los individuos de clase socioecon 6 mica baja o en los países en desarrollo.
Los seres humanos son el principal reservorio. La transmisión 6N de una persona a otra es importante, típicamente fecal-oral. Ubicuos y de distribución 6N universal, no hay una incidencia estacional de la enfermedad. Enfermedades. H. pylori es una causa importante de gastritis aguda y CR6-Nica, úlceras pepucas, adenocarcinoma casmco y linfoma tisular linfoide asociado a la mucosa, MALT. Diagnóstico. Microscopía. El examen histol 6-Gico de las muestras de biopsia es sensible y específico. La prueba de la ureasa es relativamente sensible y está dotada de elevada especificidad. La prueba de actividad de ureasa en el aliento es una prueba incruenta. La prueba de antígeno de H. pylori es sensible y específica, se detecta con muestras fecales. El cultivo requiere incubasi 6N en condiciones microaer 6 filas, el crecimiento es lento, relativamente insensible, salvo que se cultiven múltiples biopsias. La serología es útil para demostrar exposición 6N a H. pylori. Tratamiento, prevención y control. Se han evaluado diferentes pautas para el tratamiento de las infecciones por H. pylori. El tratamiento combinado con un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, omeprazol, un MEC61 ido, por ejemplo, claritromicina, y un lactamico, PEJ, amoxicilina, durante 2 semanas ha conseguido un elevado número de éxitos. El tratamiento profiláctico de los individuos colonizados no ha demostrado ser útil, y potencialmente tiene efectos adversos, como el hecho de predisponer a los pacientes a adenocarcinomas de la región distal de F6-fago. No se dispone en la actualidad de vacunas humanas. Capítulo 28 Campylobacter Chile/Cobacter 200. Existen 2 familias relacionadas de bacterias gram negativas con forma de espiral con relevancia clínica. Campylobacteriaceae, que incluye los géneros Campylobacter, Arcobacter y Sulfurospiridium, y Helicobacteriaceae, que incluye Helicobacter y Bolinella. Los miembros de ambas familias comparten 2 propiedades importantes que contribuyen a los problemas de la recuperasis 6N de estos microorganismos en el cultivo y su identificasis 6N por las pruebas bioquímicas tradicionales. 1. Requerimientos de crecimiento microaer 6 filos, es decir, crecimiento restringido a la presencia de concentraciones de oxígeno bajas y altas de dióxido de carbono. Y 2. Incapacidad para fermentar u oxidar carbohidratos. Es por esto por lo que hasta hace poco no se asumía la importancia clínica de 2 importantes PAT6 llenos humanos, Campylobacter y Helicobacter, tabla 281. Campylobacter. El género Campylobacter se compone de bacilos gram negativos pequeños, 0,2 a 0,5 m de ancho y 0,5 a 5,0 m de largo, y con forma de coma y M6 viles, Fig 281. En los cultivos viejos pueden tener aspecto cocoide más que de bacilo. En la actualidad se reconocen 33 especies y 14 subespecies, la mayoría de las cuales se han asociado a enfermedad en el ser humano, pero solo 4 especies son PAT6 llenos frecuentes para el ser humano. Tabla 282. Las enfermedades producidas por Campylobacter son principalmente la gastroenteritis y la septicemia. Campylobacter es la causa más frecuente de gastroenteritis bacteriana en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Campylobacter jejuni es responsable de la mayoría de las infecciones y Campylobacter coli se asocia con una minoría de casos de gastroenteritis por Campylobacter en EU. Se observa con más frecuencia en países en vías de desarrollo. Se desconoce la incidencia de la gastroenteritis causada por Campylobacter upsaliensis, ya que el microorganismo se inhibe con los antibióticos usados en los medios de aislamiento de otros miembros de género Campylobacter. No obstante, algunos autores han estimado que el 10% de las gastroenteritis por Campylobacter se deben a Pseudopsaliensis. Otras especies son causas infrecuentes de gastroenteritis o de infecciones cistérnicas, con una excepsis 6N. Al contrario que otras especies de Campylobacter, Campylobacter fites es el principal responsable de producir infecciones sistémicas como bacteriemia, tromboflebitis séptica, artritis, abortos sépticos y meningitis. Fisiología y estructura. El reconocimiento de papel de Campylobacter en la enfermedad gastrointestinal ha sido tardío, ya que el microorganismo crece mejor en una ATM6 fere con concentraciones bajas de oxígeno, 5,7%, y elevadas de dióxido de carbono, 5,0%. Además, Calle jejuni crece mejor a 42 grados C que a 37 grados centígrados. Estas propiedades se utilizan para el aislamiento selectivo de Campylobacter PAT6 llenos en las muestras de heces. También se ha usado su pequeño tamafío, 0,2 a 0,5 m de diámetro, para recuperar las bacterias por filtrasis 6N de las heces. Estos microorganismos pasan a través de filtros de 0,45 R, mientras que otras bacterias quedan retenidas. Aunque esta propiedad se empleó para el descubrimiento inicial de Campylobacter, se filtraban las heces para buscar virus. La filtrasis 6N de las muestras de heces es un procedimiento complicado, que no se realiza de forma habitual en los laboratorios clínicos.
La estructura de la pared celular de los microorganismos Campi. Lobacter consta de una cápsula de lipopolisacáridos externa. Sin embargo, en lugar de los lipopolisacáridos, LPS, de la pared celular con actividad de endotoxina observados en otras bacterias gram negativas, expresan lipoligosacáridos. Los polisacáridos capsulares, CPS, contribuyen a la virulencia de la bacteria y son la diana de desarrollo de las vacunas. Patogenia e inmunidad. Aunque en C. juni se han detectado adhesinas, enzimas citotoxísicas y enterotoxinas, su papel específico en la enfermedad sigue estando más definido. Está claro que la probabilidad de enfermar está influida por la dosis infecciosa. Los microorganismos mueren cuando se exponen a los jugos gástricos, por lo que las situaciones que disminuyen o neutralizan la secreción 6N de ácidos gástricos favorecen la enfermedad. El estado inmunol 6 de paciente afecta también a la gravedad de cuadro. Las personas de una población 6N con tasas altas de endemicidad desarrollan concentraciones detectables de anticuerpos séricos y secretores específicos y padecen una enfermedad de menor gravedad. Como cabría esperar, los pacientes aquejados de hipogammaglobulinemia tienen una forma grave y prolongada de enfermedad por C. juni. La enfermedad gastrointestinal por C. juni se caracteriza por la aparición 6N de una lesión histológica en la superficie mucosa del yeyuno, como su propio nombre indica, hien y colon. La superficie mucosa aparece ulcerada, edematosa y hernorrágica, con abscesos en las criptas de las glándulas epiteliales e infiltras y 6N de la lamina propia por neutrófilos, células mononuclears y iesin 6 filos. El proceso inflamatorio es compatible con la invasion del tejido intestinal por los microorganismos. Sin embargo, no se ha podido establecer el papel preciso de las toxinas citopáticas, las enterotoxinas y la actividad endotóxica que se han detectado en las cepas de C. juni. Por ejemplo, las cepas que carecen de actividad enterotóxica continúan conservando toda su capacidad de virulencia. C. juni y Zebzaliensis se han asociado al síndrome de Guillain-Barré, una alteración 6N autoinmune del sistema nervioso periférico que se caracteriza por un proceso de pérdida de fuerza cinética a lo largo de un periodo de varios días, mientras que la recuperación 6N necesita semanas o meses. Aunque se trata de una complicación 6N infrecuente de la enfermedad por Campylobacter, alrededor de una de cada 1.000 infecciones diagnosticadas, este síndrome se ha asociado a algunos serotipos específicos, fundamentalmente el serotipo 019 de C. juni. Se cree que la patogenia de esta enfermedad guarda relación 6N con una reactividad antigénica cruzada entre los lipopolisacáridos de superficie de algunas cepas de Campylobacter y los gangli 6 y 2 de los gastroenteritis, infecciones nervios periféricos. Por tanto, los anticuerpos dirigidos contra las cepas específicas de Campylobacter pueden dañar los tejidos nerviosos de sistema nervioso periférico, otra complicación 6N tardía de las infecciones por Campylobacter que se relaciona con el sistema inmunitario es la artritis reactiva, caracterizada por la inflamación 6N dolorosa de las articulaciones, que afecta las manos, los tobillos y las rodillas y que puede mantenerse desde una semana hasta varios meses. La artritis reactiva no se relaciona con la gravedad de la enfermedad diarreica, pero es más frecuente en los pacientes que poseen el fenotipo o la B27. Mientras que C. juni y C. coli rara vez originan bacteriemia, unas 5 casos por 1.000 infecciones intestinales. Cefites tiene tendencia a diseminarse desde el aparato digestivo hasta el torrente sanguíneo o focos distantes. Los estudios in vitro proporcionan una explicación 6N para este hecho. Cefites es resistente al efecto bactericida del suero mediado por el complemento y por los anticuerpos, mientras que C. juni y la mayoría de las especies de Campylobacter mueren rápidamente. Cefites está recubierto de una proteína termoestable de tipo capsular, proteína S, que evita la unión de S3B a las bacterias y el posterior efecto bactericida del suero mediado por el complemento. Cefites pierde su virulencia cuando se elimina esta capa proteica. La bacteriemia es particularmente frecuente en los pacientes debilitados e inmunodeprimidos, como aquellos con hepatopatía, diabetes mellitus, alcoholismo CR6-NICO o neoplasias malignas. Epidemiología. Las infecciones por Campylobacter son zoonoticas, en las que una gran variedad de animales actúan como reservorios. V tabla 282. El ser humano adquiere la infección 6N por C. juni y por C. coli tras consumir alimentos, leche o agua contaminada. Las aves de corral contaminadas son las responsables de más de la mitad de las infecciones por Campylobacter en los países desarrollados. Por el contrario, las infecciones por Zebzaliensis se contraen fundamentalmente por contacto con los perms domésticos, portadores sanos o mascotas con diarrea. Los productos alimentarios que neutralizan los ácidos gástricos, por ejemplo, la leche, reducen de forma importante la dosis infecciosa. También puede darse la transmisión 6N fecal oral de la enfermedad por contacto de una persona a otra, pero es raro que los manipuladores de alimentos la transmitan.
La incidencia real de las infecciones por Campylobacter no se conoce porque la enfermedad no es de declararse 6N obligatoria. Especies habituales de Campylobacter asociadas a enfermedad en el ser humano. Hospedadores. Nervios periféricos. Los estudios epidemiológicos indican que la incidencia de la enfermedad se ha reducido en esta última década, posiblemente por la mejora de las técnicas de manipulación 6N de alimentos. Sin embargo, se estima que cada año se producen entre 4 y 2 millones de infecciones en Estados Unidos y estas infecciones son más frecuentes que la combinación 6N de las provocadas por Salmonella y Shigella. El número de infecciones por Campylobacter puede ser incluso mayor, ya que se cree que Pseudomonas no se aísla con las técnicas que se emplean habitualmente. La enfermedad se produce esporádicamente a lo largo de todo el año, o en pico de mayor incidencia en los meses de verano. La NC1D, CIA máxima de esta enfermedad se produce en lactantes y niños pequeños, con un segundo pico de incidencia en adultos de 20 a 40 años. En los países en vías de desarrollo la incidencia de la enfermedad es mayor y la enfermedad sintomática ocurre en los lactantes y niños pequeños, mientras que el estado de portador CR6 nico asintomático se observa en los adultos. Las infecciones por cefites son relativamente raras, y en Estados Unidos se describen menos de 250 casos anualmente. Al contrario que C. jejuni, cefites infecta principalmente a individuos inmunodeprimidos o a ancianos. Enfermedades CL1 nicas, caso CL1 nico 28A1. Las infecciones gastrointestinales por C. jejuni, C. coli y C. saliensis cursan generalmente como una enteritis aguda con diarrea, fiebre y dolor abdominal intenso. Los pacientes afectados pueden tener 10 o más deposiciones al día durante el periodo de máxima actividad de la enfermedad, y las heces pueden ser sanguinolentas en el examen Macrox 6 pico. La enfermedad suele ser autolimitada, aunque los síntomas pueden prolongarse a lo largo de una semana o más. El espectro de manifestaciones clínicas engloba colitis aguda, dolor abdominal parecido a una apendicitis aguda e infecciones entéricas CR6-nicas que se desarrollan, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Se describen diversas infecciones extraintestinales, pero son relativamente infrecuentes. El síndrome de Guillain-Barré y la artritis reactiva son complicaciones bien conocidas de las infecciones por Campi. Lobacter. Cefites se distingue de otras especies de Campylobacter porque es la principal responsable de infecciones intravasculares. Caso CL1 Nico 2-1 enteritis y síndrome de Guillain-Barré por Campylobacter 1E1UM. Scali y Cals. N. English J. Med 341, 19962003, 1999. Describieron la historia clínica de una mujer de 74 años que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré, tras un episodio de enteritis par C. jejuni. Tras una semana con fiebre, diarrea acuosa, náuseas, dolor abdominal, debilidad y fatiga, la paciente presentó un habla muy farfullante. Fue trasladada al hospital, donde se observó que no era capaz de hablar, aunque estaba orientada y podía escribir de forma coherente. Refería parestesias periorals y se observó tosis bilateral y debilidad facial y las pupilas estaban reactivas. La exploración 6N Neural 6 Geek demostró una debilidad muscular bilateral en los brazos y el T6 Rax. Durante el segundo día del ingreso la debilidad muscular se extendía 6 a la parte superior de las piernas. Al tercer día el estado mental de la paciente seguía siendo normal, pero solo podía mover el dedo pulgar de forma mínima y era incapaz de levantar las piernas. La sensibilidad dada al tacto superficial era normal, pero los reflejos tendinosos profundos faltaban. Se recuperó 6 jejuni del coprocultivo de la paciente recogido en el momento del ingreso y se estableció 6 el DIAN 6 estico clínico de síndrome de Guillain-Barré. A pesar del tratamiento médico intensivo, la paciente sufría deficiencias neural 6 geeks importantes cuando fue dada de alta a las 3 meses para ingresar en un centro de rehabilitación 6N. Esta mujer ilustra una de las importantes complicaciones de la enteritis par Campylobacter.
por ejemplo, septicemia, endocarditis, tromboflebitis séptica y extraintestinales, por ejemplo, meningoencefalitis, abscesos. Diagnóstico de laboratorio. Microscopía. Los Campylobacter son finos y no resulta sencillo verlos, seando las muestras Etifien con Gram. A pesar de la baja sensibilidad de la TINSI 6N de Gram, la Observaci 6N del típico microorganismo delgado en forma de S en una muestra de heces, VFIG 281, es útil para la confirmaci 6N de presunci 6N de infecci 6N por Campylobacter. Detexi 6N de antígenos se comercializa una prueba Immunol 6 GIG para la Detexi 6N de C. Jejuni y C. coli. Cuando se compara con el cultivo, la sensibilidad de la prueba es del 8090% y la especificidad supera el 95%. Algunas cepas de Subsaliensis también son reactivas con esta prueba. Pruebas basadas en ácidos nucleicos. Las pruebas de amplificasi 6N de ácidos nucleicos complejas comercializadas para los PAT6 llenos entéricos están ganando aceptación, ya que pueden detectar con rapidez un amplio abanico de PAT6 llenos bacterianos, virales y parasitarios con una sensibilidad superior a la del cultivo. Esto es particularmente cierto para las infecciones por Campylobacter, si bien estos análisis moleculares suelen restringirse a la Detexi 6N de C. jejuni y C. coli y no para otras especies de Campylobacter. Cultivo. C. jejuni, C. coli y C. upsaliensis no se reconocieron durante muchos años debido a que su aislamiento requiere cultivo en medios selectivos en una atmósfera microaerofila, es decir, oxígeno de 5 al 7%, dióxido de carbono del 5 al 10%, a una temperatura de incubación elevada, por ejemplo, 42 grados centígrados, en medios selectivos de agar para suprimir a otras bacterias entéricas no PAT6 genas. La ATM6 fere apropiada para el cultivo de Campylobacter se puede crear en un sistema generador de gas comercial desechable, que se añade a la cubeta de Incubasi 6N con el medio de cultivo inoculado. Los medios selectivos deben contener sangre o carbón con el fin de eliminar los radicales T6 cicos de oxígeno, y se añaden antibi 6 ticos para evitar el crecimiento de los microorganismos contaminantes. Por desgracia, los antibi 6 ticos que se utilizan en la mayoría de los medios de cultivo para Campylobacter pueden inhibir algunas especies, por ejemplo, Subsaliensis. Campylobacter son microorganismos de crecimiento lento que generalmente necesitan un periodo de incubasi 6N de 48 horas o incluso más. Cephites no Stem 6 filo Y es incapaz de desarrollarse a 42 grados centígrados. Sin embargo, su aislamiento también necesita una ATM6 fere microair 6 fila. Identificasi 6N. La identificasi 6N preliminar de la cepa se basa en el crecimiento en unas condiciones seleccionadas, en su morfología micro C6 pica característica y en la prueba de oxidasa y catalasa positiva. Detexi 6N de anticuerpos. Las pruebas serológicas para las inmunoglobulinas, LG, M y G son útiles en los estudios epidemiológicos, pero no se utilizan para el diagnóstico de un paciente determinado. Tratamiento, Prevenci 6N y control. La gastroenteritis por Campylobacter es típicamente una infecci 6N autolimitada que se trata mediante la reposici 6N de los líquidos y de los electr 6 litos que se han perdido. El tratamiento antibi 6 tico. Se debe usar en los pacientes con infecciones graves o con septicemia. Campylobacter es sensible a una amplia variedad de antibióticos, como los MECR 6 lidos, PIEG, eritromicina, acitromicina y claritromicina, las tetraciclinas, los aminogluc 6 y 2, el cloramfenicol, las fluoroquinolonas, la clindamicina, la arnoxicilina barra diagonal ácido clavulanico y el imipinem. La mayoría de las cepas es resistente a las penicilinas, las cefalosporinas y las sulfamidas. La eritromicina o la acitromicina son los antibi 6 ticos de Elexi 6N para el tratamiento de la enteritis, y las tetraciclinas o las quinolonas se administran como fármacos de segunda Elexi 6N. La resistencia a las fluoroquinolonas ha aumentado, por lo que estos fármacos pueden ser menos eficaces. En los nifios pequeños se ha utilizado amoxicilina barra diagonal ácido clavulanico en lugar de las tetraciclinas, que están contraindicadas. Las infecciones cistérnicas se tratan con aminogluc 6 y 2, cloramfenicol o imipinem. La exposición a Campylobacter entérico se previene con la Parasi 6N correcta de los alimentos, fundamentalmente de las aves de corral, evitando los productos lácteos sin pasteurizar y con la mejora de las medidas preventivas para evitar la contaminación 6N de los depósitos de agua. Se han identificado casi 50 serotipos capsulares de C. jejuni, aunque la mayoría de las cepas asociadas a enfermedad se limitan a un urnero limitado de serotipos.
Los estudios preliminares demuestran que son dianas atractivas para las vacunas y que podrían reducir la tasa de colonizasis 6N en alimentos animales como gallinas y pavos. H. fenella en humanos, gastroenteritis, septicemia, proctocolitis. Helicobacter. Tabla 28 a 3 especies de E/Helicobacter asociadas a enfermedades humanas. Se debe usar en los pacientes con infecciones graves o con septicemia. Campylobacter es sensible a una amplia variedad de antibióticos, como los MECR6 lidos, PIEG, eritromicina, acitromicina y claritromicina, las tetraciclinas, los aminogluc6-2, el cloranfenicol, las fluoroquinolonas, la clindamicina, la arnoxicilina/ácido clavulanico y el Helicobacter. En 1983 se detectaron unos bacilos gram-negativos espirales que se parecían a Campylobacter en pacientes con gastritis de tipo B, inflamasis 6-NCR6 del antro gástrico, extrema pil 6 rico. Estos microorganismos se clasificaron al principio como Campylobacter, pero posteriormente se reclasificaron como un nuevo genera, Helicobacter. Posteriormente, los Helicobacter fueron subdivididos en las especies que principalmente colonizan el EST6 mago, Helicobacter gástricos, y las que colonizan los intestinos, Helicobacter enterohepaticos. La especie de Helicobacter más importante es Helicobacter pylori, un Helicobacter gástrico asociado a gastritis, úlceras pépticas, adenocarcinoma gástrico y linfomas de linfocitos B del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica. Malt, tabla 283. Los Helicobacter enterohepáticos más importantes asociados con gastritis y bacteriemia en seres humanos son Helicobacter sinaedi y Helicobacter fenella, que se han aislado en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, varones homosexuales con infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Otras especies de taxono. T. Mia incierta, denominadas actualmente Helicobacter especie flexispira, provocan bacteriemia con celulitis e infecciones de heridas en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con agamaglobulinemia de Bruton ligada al cromosoma X. En este capítulo nos centraremos en la descripsis 6N del Helicobacter gástrico, H. pylori. Enfermedad humana. Physiology. Hay estructura. Las especies de Helicobacter se clasifican según el análisis de la secuencia del ARNR16S de sus genes, la composición 6N de sus ácidos grasos celulares y la presencia de flagelos polares. Hasta ahora se han caracterizado 35 especies, pero esta taxonomía está cambiando muy rápidamente. Los Helicobacter tienen forma espiral o basilar en los cultivos recientes, 0,51,0 m de ancho por 2,4 m de largo, y, como los Campylobacter, pueden adoptar una morfología cocoide en los cultivos de mayor edad, Fig 282. Todos los Helicobacter gástricos, incluido H. pylori, son muy móviles, movilidad en sacacorchos, y producen gran cantidad de ureasa. Se cree que estas propiedades son importantes para la supervivencia en los ácidos gástricos y el movimiento rápido a través de la capa de moco viscoso hacia un entorno de pH neutro. La mayoría de los Helicobacter son catalasa y oxidasa positivos y no fermentan ni oxidan los carbohidratos, aunque pueden metabolizar los aminoácidos por vías de fermentasis 6N. En la membrana externa se encuentra el lipopolisacárido, LPS, que consta de un lípido A, un oligosacárido central y una cadena lateral 0. El lípido ADH pylori muestra una baja actividad de endotoxina en comparación con otras bacterias gram negativas y la cadena lateral o se parece a nivel antigénico a los antígenos del grupo sanguíneo de Lewis, que pueden proteger a las bacterias de la eliminasis 6N inmunitaria. El crecimiento de H. pylori y de otros Helicobacter necesita un medio complejo complementado con sangre, suero,
carbón, o almidón o yema de huevo, condiciones microair 6 filas, oxígeno bajo y dióxido de carbono aumentado, y un intervalo de temperatura de 3037 grados C. Como resulta relativamente difícil aislar Helicobacter en cultivo e identificarlas mediante pruebas bioquímicas. La mayoría de las enfermedades provocadas por H. pylori se confirman con técnicas distintas del cultivo. V más adelante. Mía incierta, denominada patogenia e inmunidad. H. pylori es una bacteria notable por su capacidad de colonizar de por vida el estómago de las personas no tratadas. La mayoría de las investigaciones sobre los factores de virulencia de Helicobacter se han centrado en H. pylori. Múltiples factores contribuyen a la colonización gástrica, la inflamación, la alteración de la producción de ácido gástrico y la destrucción tisular características de la enfermedad, por H. pylori. La colonización inicial se facilita por 1. El bloqueo de la producción de ácido gracias a la proteína inhibidora de ácido de la bacteria y 2. La neutralización de los ácidos gástricos con el amoníaco generado mediante la actividad ureasa de la bacteria. Los Helicobacter con capacidad de movimiento activo pueden atravesar el moco gástrico y adherirse a las células epiteliales gástricas gracias a múltiples proteínas de adhesión a la superficie. Las proteínas de superficie se pueden unir también a proteínas de hospedador. Esto ayuda a las bacterias a evitar la detección inmunitaria. Las lesiones tisulares localizadas vienen mediadas por los productos generados por la ureasa, mucinasa, fosfolipasas y la actividad de la citotoxina vacuolizante A, LACA, una proteína que tras sufrir endocitosis por las células epiteliales, causa lesiones en las células mediante la formación de vacuolas. Otro factor de virulencia importante de H. pylori es el gen asociado a la citotoxina, CAGA, que se localiza en un islote de patogenicidad que contiene unos 30 genes aproximadamente. Estos genes codifican una estructura, sistema de secreción de tipo B, que actúa como una jeringa para inyectar la proteína CAGA en las células epiteliales de hospedador, donde interfiere con la estructura del citoesqueleto normal de las células epiteliales. Los genes CAG fosforribosilantranililato isomerasa, EAI, también inducen la producción de interleucina 8, IL-8, que atrae a los neutrófilos. Se piensa que la liberación de proteasas y moléculas reactivas del oxígeno por los neutrófilos contribuye a la gastritis y las úlceras gástricas. Epidemiología. Desde 1984, hay o en que se aisló por primera vez este microorganismo en cultivo, se ha recogido una gran cantidad de información acerca de la prevalencia de H. pylori. La tasa más alta de portadores se encuentra en los países en vías de desarrollo, donde el 7090% de la población está colonizada, la mayoría antes de los 10 años. A diferencia de esta situación, en países industrializados, como EUVU, se ha observado que la prevalencia de colonización por H. pylori en individuos sanos es inferior al 40% y está disminuyendo gracias a la mejora en la higiene y al tratamiento activo de los individuos colonizados. Estos estudios también han demostrado que del 70 al 100% de los pacientes con gastritis, úlceras gástricas y úlceras duodenales está infectado por H. pylori. El ser humano constituye el principal reservorio de H. pylori, y se piensa que la colonización persiste durante toda la vida salvo que el hospedador reciba un tratamiento específico, POSI. Probablemente la transmisión se produzca por vía fecal-oral. Se ha hecho una observación interesante sobre la colonización por H. pylori. Este microorganismo se asocia claramente a enfermedades como la gastritis, las úlceras gástricas, el adenocarcinoma gástrico y los linfomas gástricos MALT. Sería previsible que el tratamiento de los individuos colonizados o infectados llevase a la reducción de estas enfermedades. Sin embargo, la colonización por H. pylori parece conferir protección contra la enfermedad producida por el reflujo gastroesofágico y los adenocarcinomas de la región distal de esófago y del cardias gástrico. Por tanto, no parece conveniente eliminar a H. pylori en los pacientes sin enfermedad sintomática. Ciertamente, queda mucho que decir de la compleja relación entre H. pylori y su hospedador. 2. El descubrimiento de Helicobacter pylori. En 1984 los médicos australianos Marshall y Warren publicaron un descubrimiento que modifica 6 de forma absoluta el tratamiento de la gastritis y la enfermedad ulcerosa péptica y que fund 6 las bases para comprender la causa de las adenocarcinomas y linfomas MALT-CASMCOS, Lancet 1, 1311, 1315, 1984.
En un análisis de las biopsias gástricas de 100 pacientes consecutivos sometidos a una gastroscopia, estos autores identificaron la presencia de unos bacilos curvos gram-negativos parecidos a Campylobacter o Bacter. En 58 casos las bacterias se encontraron en la mayoría de las pacientes con gastritis activas, úlceras gástricas y úlceras duodenales. Aunque se observaban microorganismos parecidos en las muestras de tejidos gástricos obtenidas 45 áreas antes, este trabajo lleva 6 a retomar los estudios sobre el papel de este nuevo microorganismo en la enfermedad gástrica. A pesar del escepticismo con el que se acogí 6 su publicasi 6N inicial, la importancia de su trabajo sobre este Campylobacter hizo que Marsali y Warren recibieran el Premio Nobel de Medicina en 2005. Enfermedades clínicas, caso clínico 282. La enfermedad asociada a los Helicobacter presenta una RLSI en directa con la localización de la colonización. Por ejemplo, H. pylori se asocia a gastritis, mientras que las especies enterohepáticas originan gastroenteritis. La colonización por H. pylori determina de forma invariable datos histológicos de gastritis, es decir, infiltración por neutrófilos y células mononucleares en la mucosa gástrica. La fase aguda de la gastritis se caracteriza por una sensación de plenitud, náuseas, bornitos e hipocloridria, en menor producción de ácido en el estómago. Esto puede evolucionar a una gastritis crónica, en la que la enfermedad se limita al antro gástrico, donde existen menos células parietales secretoras de ácido. En pacientes con una secreción de ácido normal o afecta a todo el estómago, pangastritis, cuando se suprime la secreción ácida. 1,015% de los pacientes con gastritis crónica de sarro. Las úlceras pépticas. Las úlceras se suelen localizar en focos con inflamación intensa, especialmente en la unión entre el cuerpo y el antro, úlcera gástrica, o la parte proximal de duodena, úlcera duodenal. H. pylori también origina el 85% de las úlceras gástricas y el 95% de las úlceras duodenales. El reconocimiento de la implicación de H. pylori ha modificado de forma espectacular el tratamiento y pronóstico de la enfermedad ulcerosa péptica. La gastritis cronis acaba sustituyendo la mucosa gástrica normal por fibrosis con proliferación de un epitelio de tipo intestinal. Este proceso aumenta el riesgo de sufrir un carcinoma gástrico casi 100 veces. Este riesgo viene condicionado por la cepa de H. pylori y la respuesta del hospedador. Las cepas Kaga positivas y una elevada producción de IL-1 se asocian a un riesgo mayor de cáncer. Las infecciones por H. pylori se asocian también a infiltración por tejido linfoide de la mucosa gástrica. En un número de pacientes muy pequeño, se puede producir una población monoclonal de linfocitos B que evolucionan a un linfoma MALT. DIAN 6 estico de laboratorio. Microscopía H. pylori se detecta en el examen histológico de las biopsias gástricas. Aunque el microorganismo se puede visualizar en las muestras TI-IDAS con hematoxilina eosina o BRAM, la tinción de plata de Bartin-Starry es el método de tinción más sensible. Cuando se obtiene una muestra de calidad adecuada y la analiza un histólogo experto, la sensibilidad y especificidad de la prueba se aproximan al 100% y se considera diagnóstica. Al tratarse de una prueba invasiva, se prefieren otras alternativas para el diagnóstico habitual. El examen microscópico de muestras de heces para la detección de Helicobacter no es fiable, ya que los capítulos microorganismos son difíciles de visualizar y puede haber Helicobacter no PAT6 llenos. Detexi 6N de antígenos. Es posible estudiar en la muestra de biopsia si existe actividad de la ureasa bacteriana. La abundancia de ureasa producida por H. pylori permite la detexi 6N de su metabolito alcalino en menos de 2 horas. La sensibilidad de la prueba directa con muestras de biopsia oscila entre el 75 y el 95%. Sin embargo, la especificidad se aproxima al 100%. Por tanto, una reaxi 6N positiva es un dato altamente sugestivo de infexi 6N activa. Igual que sucede con el estudio Mecrox 6 pico, la principal limitación 6N de este método es la necesidad de tener una muestra de biopsia. La prueba no invasiva de la ureasa realizada en el aliento humano. Prueba de la actividad ureásica en el aliento. Tras el consumo de una solución 6N de urea marcada con un I6 topo muestra una sensibilidad y especificidad excelentes. Por desgracia, se trata de una prueba relativamente cara por el coste de los instrumentos para la detexi 6N. Se han desarrollado una serie de inmunoanálisis monoclona. Les y policlonales para la identificación 6N de antígenos de H. pylori. Excretados en las heces, cuya sensibilidad y especificidad superan el 95%. Estas pruebas son sencillas, baratas y se pueden aplicar en muestras de heces en lugar de biopsias. En la actualidad, estas pruebas están ampliamente recomendadas tanto para la detexi 6N de las infecciones por H. pylori como para la confirmasi 6N de la curasi 6N después de tratamiento anti-B6 tico. Pruebas basadas en los ácidos nucleicos. En la actualidad,
Las pruebas basadas en la amplificasi 6N de los ácidos nucleicos para detectar H. pylori y otros Helicobacter enterohepaticos se limitan a los laboratorios de investigasi 6N y no se emplean en los laboratorios clínicos. Cultivo. H. pylori se adhiere a la mucosa gástrica y no se recupera de las heces o la sangre. Es posible aislar la bacteria en cultivo si se inocula la muestra en un medio de cultivo enriquecido suplementado con sangre, emina o carbono y se incuba en una ATM6 Fere Microair 6 fila durante hasta 2 semanas. Sin embargo, el DIAN 6S tico de Infexi 6N por H. pylori se suele realizar con métodos no invasivos, por ejemplo, inmunoanálisis, y el cultivo se reserva para las pruebas de sensibilidad a antivis 6 ticos. Identificasi 6N. La identificasi 6N de sospecha de microorganismo aislado se basa en sus características de crecimiento en condiciones selectivas, los hallazgos Morphol 6 Hicos Microx 6 picos típicos y la Detexi 6N de actividad oxidasa, ureasa y catalasa. Detexi 6N de anticuerpos. La serología es una importante herramienta para la Detexi 6N selectiva en el DIAN 6 estico de H. pylori mediante la utilizasi 6N de las distintas pruebas comercializadas. Aunque los anticuerpos IgM desaparecen con rapidez, los anticuerpos de tipo IgA e IgG pueden persistir durante meses o afios, como los títulos de anticuerpos persisten durante muchos afios. Esta prueba no se puede emplear para discriminar entre infecciones actuales y antiguas. Además, los títulos de anticuerpos medidos no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad ni con la respuesta al tratamiento. Sin embargo, estos estudios resultan útiles para demostrar la exposición 6N a las bacterias, bien con fines epidemiol 6 Hicos o para la valoración 6N inicial de un paciente sintomático. Tratamiento, prevención 6N y control. Se han valorado numerosos regímenes de antivis 6 ticos para el tratamiento de las infecciones por H. pylori. El uso de un antibiótico solo o combinado con bismuto resulta ineficaz. El máximo éxito en el tratamiento curativo de la gastritis o la úlcera péptica se ha conseguido mediante la combinasi 6N de un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, omeprazol, un macrolido, por ejemplo, claritromicina, y un lactamico, por ejemplo, amoxicilina, que se deben administrar durante 7-10 días inicialmente. El fracaso de tratamiento se suele deber a la resistencia a la claritromicina. Se deberían realizar las pruebas de sensibilidad cuando el paciente no responde al tratamiento. Es posible emplear metronidazol en el tratamiento combinado, pero las resistencias son frecuentes. La Infexi 6N por H. pylori estimula una potente respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T. El uso de antígenos de H. pylori en las vacunas experimentales para estimular los linfocitos T agrava la inflamación 6N. Por el contrario, el uso de antígenos combinados con adyuvantes mucosos que inducen la respuesta de linfocitos Th2 resulta protector en un modelo animal y permite erradicar las infecciones existentes. Todavía no se ha demostrado la eficacia de estas vacunas en humanos. Bibliografía.